Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor Eduardo Enríquez Maya, senador nariñense, doctor de la Universidad de Nariño, especializado en Brasil, becado por la OEA, secretario general del SENA. Además de eso, fue secretario de Educación del departamento. Tiene mucho que decir, senador. Tiene bastante tiempo de estar en el Congreso de la República, uno de los hombres que ha sentado demasiado cátedra en Colombia. ¿Qué más podemos destacar de su hoja de vida? La disciplina, el trabajo. Mi vida ha sido prácticamente compartida. Digo compartida porque tuve la oportunidad de enseñar, de cultivar inteligencias por largos 20 años en Nariño, 6 años en el colegio de bachillerato, 14 años en la universidad, compartiendo lo poco que sé, pero enseñando con humildad, con cariño, con respeto de la persona que quiere aprender. Yo les decía a mis estudiantes, y hasta ahora, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, que quien enseña tiene más vida, más salud, más juventud. Y quien aprende tiene más vida, más salud y permanente juventud. Más saber. Y la otra mitad de mi vida dedicada a la actividad política. 40 años, ¿no? Casi 40 años. No, llevo 25 años en el Congreso como congresista, 3 periodos en la Cámara, 4 periodos en el Senado de la República, y de esos 4 periodos, 3 veces presidente de la Comisión Primera Constitucional. De recuerdo para el Estado de Derecho y para Colombia, 9 leyes de la República, 7 reformas constitucionales, y en preparación otra reforma constitucional que la estoy socializando al interior del Senado para ver si es posible que los organismos de control, Procuraduría, Contraloría y Defensoría, sean objetos de control político y moción de censura. Qué bueno, senador. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. En Nariño hay un experimento que es de iniciativa suya, de la Universidad Libre de Aprendizaje. Cuéntenos cómo funciona, a qué se dedica esta universidad. Dice que todos los que enseñan ahí son gente muy prestante en Colombia y que lo van y lo hacen gratis además. Cuando no hay dinero, hay que poner en funcionamiento la imaginación. Henry Miller dijo una cosa bellísima: la osadía es la voz de la imaginación. Si hay algo divino es precisamente eso, porque Dios se atrevió a imaginarse todo. Entonces, en Nariño, el gobernador del departamento tuvo a bien nombrar a la doctora Doris Mejía, maestra de maestros, como secretaria de Educación. Ella es amiga personal. Le insinué en una charla formal, se podría decir, que fundemos una universidad, y que yo lo llamo graciosamente y con cariño a la pastusa. ¿En qué consiste? Que el señor rector de la universidad, el doctor Carlos Solarte, persona muy buena, colaborador en este proyecto, nos presta las aulas de la universidad. Los profesores no cobramos un solo centavo. Yo dicto clases allá los sábados. Los estudiantes no pagan un solo centavo. Entran sin requisitos, porque enseñamos cursos de capacitación acreditados por la Universidad de Nariño. Clases solo los sábados, los domingos. No se califica, se valora el deseo de aprender. Diálogo de saberes. Y esa universidad cumplió 3 años ahora en octubre,
y en los 3 años tenemos 370 maestros voluntarios, y han pasado por esas aulas un poquito más de 15.000 estudiantes. Esa experiencia... ¿No se conoce en Colombia? No se conoce, creo, en el país, ni en América, ni en el mundo. Cuando hay voluntad, todo se puede hacer. Cuando hay cariño, todo se puede hacer. Cuando se quiere enseñar con generosidad, con sencillez, todo se puede hacer. Bueno, senador, pero el tema que nos atrae hoy es la reforma constitucional del equilibrio de poderes, que le dio posibilidad a los segundos que quedaban en las elecciones de entrar a las corporaciones. Ese es el tema que en la presidencia de la República fue más claro, porque el que quedó de segundo en la presidencia entró al Senado de la República y su fórmula vicepresidencial a la Cámara de Representantes. Pero hoy tenemos en las entidades territoriales, tanto para gobernaciones como para alcaldías, quedaron de segundos. Entiendo que más del 80% de aquellos que quedaron de segundo aceptaron entrar a las corporaciones públicas respectivas de las entidades territoriales. Usted, que es el autor, el creador de esta iniciativa, ¿qué nos quiere decir sobre ello? A ver, se hacen los esfuerzos posibles porque sacar adelante una reforma constitucional no es cosa fácil. Como en este programa, en buena hora dirigido por usted, se puede hacer pedagogía. Allá en la universidad les enseñamos a nuestros estudiantes que una reforma constitucional tiene 8 debates, pero en la práctica son 15 debates, porque en ese va incluido el examen de razonabilidad constitucional donde debaten nuestros magistrados. Por eso es que se han presentado hasta el momento, en 28 años de vigencia de la Carta, más allá de 1.500 proyectos de reforma constitucional. 1.500 proyectos. 1.500, de los cuales se han hecho realidad más o menos 50. 45, llamémoslo así, por el sistema ordinario y 5 por el sistema Fast Track, para desarrollar los acuerdos de La Habana. Este proyecto de los segundos en votación, un día lo compartí académicamente con el doctor Francisco Delgado Maya, pariente mío. Le boté la idea y le dije, usted póngale el marco constitucional. Lo socializamos y ahora es una realidad única en el mundo. ¿En qué consiste? ¿Por qué no me permite? Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la Fuerza Pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Continuamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador, vamos aquí, los televidentes nos quieren hacer una pregunta. Escuchémoslo a ver qué nos dice. ¿Cómo sería el actuar en los partidos independientes, gobernistas y de la oposición en las entidades públicas? Senador, ahí nos hace una televidente
una pregunta que va a ser motivo de discusión de todas las entidades territoriales. Pero usted traía un hilo de cómo se logró la reforma constitucional del equilibrio de poderes. Sigamos y le respondemos a la señorita que nos hace la pregunta. Para la interesante pregunta de la dama, pero también para todos los colombianos, es necesario explicar lo siguiente, que el segundo en votos para la presidencia de la República es reconocido como senador. El segundo en votos para la vicepresidencia de la República es reconocido como representante a la Cámara y ambos hacen parte de las comisiones constitucionales primeras permanentes. Aquí se aumentó una sola curul en el Senado y una sola curul en la Cámara, a nivel regional y local. El segundo en votos para la gobernación es reconocido como diputado, sin aumentar curules para no generar gasto. El segundo en votos para la alcaldía es reconocido como concejal, sin aumentar curules para no generar gasto. Ahora bien, con el estatuto de la oposición, o sea, la ley 1909 de 2018, fruto de los acuerdos de La Habana, se expidió el estatuto de la oposición a través de una ley estatutaria. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron en esa ley estatutaria. ¿Por qué? Porque le dieron 3 formas de actuar a las corporaciones públicas. Una, hacer gobierno. Entonces ahí para mí se desvirtúa el régimen de la oposición. 2, declararse independientes. Y 3, declararse en oposición. El pensamiento del legislador cuando hicimos nosotros la reforma constitucional, el acto legislativo número 2 de 2015, conocido en el mundo político como el equilibrio de poderes, fue un régimen de gobierno y un régimen de oposición. Pero le metieron ahí 2 cositas de la independencia y del gobierno que yo no estoy de acuerdo. Porque las democracias modernas se fortalecen en 2 columnas. Un partido fuerte de gobierno, un partido fuerte de oposición. Allá queríamos ir nosotros, es más, dándole cuerda al régimen parlamentario, que es lo que fortalece la democracia. Bueno, pero ¿cómo se ha expresado eso a nivel nacional? Porque me imagino que eso se va a replicar a nivel territorial. Por supuesto. Y si uno lee el Estatuto de Oposición fundamentalmente, que no se ha madurado todavía del todo, es un estatuto de utilización fundamentalmente de medios de comunicación. Sí, bueno, todo inicio es difícil, pero yo me siento muy satisfecho, como conservador que soy, autor de esta reforma constitucional, con el apoyo de mi partido y las distintas bancadas que tienen asiento en el Congreso. Me encuentro, repito, ampliamente satisfecho porque más del 80% de los candidatos a las alcaldías que perdieron su elección han aceptado la curul de concejales. Y lo propio de los candidatos a la gobernación que perdieron esta oportunidad, pero han aceptado la curul en la asamblea del departamento. Eso sin lugar a dudas cambia la política en Colombia, dirigir todo este pensamiento hoy hecho realidad para fortalecer la democracia. ¿Por qué? Porque en Colombia venían gobernando las minorías. ¿Cuáles minorías? De un país que tiene 36 millones de habitantes, un presidente de la República elegido con 10 millones. Al margen se quedaba esa gran masa electora 36 sin escoger millones de votantes. O sea, sale con el 10 millones, o sea, sale con menos de la tercera parte. Un gobierno de minorías. Un gobierno de minorías. Eso Ahora es no, que quede mire, claro en la población. Mire el ejemplo que ya tenemos, porque se puso en vigencia esta reforma con la elección del presidente Duque, con más de 10.500.000 votos. ¿Y el segundo era? Y Petro con más de 8 millones. Fue el segundo en la elección. Vea usted ya un poquito más de la mitad que ya tiene representación, y eso es lo que buscaba esta reforma constitucional, fortalecer la democracia. O sea que a nivel territorial, porque la Escuela de Administración Pública tiene que hacer unos cursos a todos los concejales y diputados por ley.
Lo malo es que no lo hacen, no lo hacen. Y se enfrenta a todos los diputados y concejales que ingresen en el 2020 van a encontrarse con situaciones nuevas. La pregunta que hace la señorita, ¿cómo sería eso en la práctica de declararse gobiernistas, independientes y oposición? ¿Cómo ha funcionado eso a nivel nacional en el Congreso de la República? Yo creo que bien. Mire usted, partidos de gobierno, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Mira, Colombia Justa Libres. ¿Y la U no es del gobierno? A ratos. A ratos. Entonces, partidos de independientes, Partido Liberal, Partido Cambio Radical. Y partidos de oposición, Colombia Humana, FARC, Polo, Partido Verde. Yo creo que eso fortalece la democracia y yo estoy muy satisfecho, repito, por los resultados y esperamos que en el camino se vaya perfeccionando el sistema. Bueno, pero eso se refleja en las votaciones. Por ejemplo, la moción de censura al ministro de la Defensa, Botero, prácticamente todos los partidos de sectores de gobierno iban a votar la moción de censura. O sea, el ministro iba a caer con los votos de los independientes y de la oposición y en gran parte de una bancada de gobierno. Reitero que con usted se puede hacer pedagogía. Yo soy el autor también de la reforma constitucional que tiene que ver con el control político y la moción de censura. Le voy a contar. Yo propuse en la época 5 modificaciones al texto original de la Constitución del 91. ¿Cuáles fueron las modificaciones? Primera, que se amplió, el control político, no simplemente a ministros, como venía el texto original, sino a directores de departamento administrativo y a superintendentes. 2, que el control político se haga separadamente, por la Cámara o por el Senado. 3, que se descentralice el control político para asambleas y consejos. Y 4, que no importa la renuncia del funcionario fruto del control político y moción de censura, no importa la renuncia para que el proceso siga y se censure al funcionario. La que no me aceptaron fue la de la inhabilidad. Yo propuse que además que el ministro sea censurado o cualquier otro funcionario tenga una inhabilidad de 5 o 10 años, porque ahora, vea usted, al doctor Botero bien lo pueden nombrar ministro o lo pueden nombrar embajador o gerente de un instituto descentralizado, cualquiera de esas cosas. Por supuesto, no lo van a hacer, pero si hay norma, se puede aplicar. Se puede aplicar. Entonces, eso es lo que ha pasado y esperemos, repito, que se vayan dando los hechos y ojalá el sistema sirva para perfeccionar la democracia y sobre todo para que el ciudadano común y corriente recobre la confianza en las instituciones. Pero, bueno, senador, este es un sistema ecléctico, el de los segundos quedar en las corporaciones públicas. El sistema parlamentario europeo, ¿sí?, es una elección fundamentalmente parlamentaria donde el presidente de gobierno se elige con las mayorías en el Congreso de la República. Así funciona casi todo el sistema europeo. Aquí no funciona así, no hay un sistema parlamentario, un sistema presidencialista. Sin embargo, se introdujo esta fórmula que me parece genial, porque está rindiendo frutos. Es decir, no es posible tener en la calle una persona que quede segundo con un caudal de votación tan enorme como las elecciones pasadas presidenciales. Es casi único en el mundo. ¿Qué tiene que decir usted que debe sentirse orgulloso de esta iniciativa, senador? Bueno, yo creo que hay que precisar. El control político y la moción de censura hacen ingreso con la Constitución Política del 91, propio del régimen parlamentario. Hoy con los estudiantes y incluso en el Congreso de la República y aquí con ustedes los colombianos decimos que este sistema político es algo así como mixto. Vea lo que tiene, sistema presidencial, sistema parlamentario y sistema federal. ¿Por qué sistema federal, Eduardo? Si eso se acabó hace años, porque se dejaron como vestigio las gobernaciones, que debieron terminarse en esa época, pero se dejaron algo así como un premio de consolación. Sí, las gobernaciones no tenían sentido de ser, sin embargo, quedaron en la Constitución de 1991. Pero, bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra.
estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. La ANTV implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia, con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL. Ahora, con el apoyo del Centro de Relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea, usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTV volverá sus canales de atención más accesibles, garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. Regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador, tenemos otro invitado, otro compañero, digámoslo así, estudiante que nos quiere hacer una pregunta sobre el tema de la reforma constitucional de los segundos en las corporaciones públicas. Escuchémoslo. ¿A razón de qué aquellos que ocupan los segundos puestos en elecciones presidenciales, gubernamentales y alcaldías ocupan una curul en sus respectivas entidades? Senador, ¿qué nos tiene que decir sobre la pregunta que hace el ciudadano? Es importante, y lo mismo que se hizo en el gobierno nacional, se aplica a los gobiernos regionales y municipales. Explico. El segundo en votos, ya lo dijimos, para la gobernación es diputado. El segundo en votos para la alcaldía es concejal. Allá hacen las bancadas. Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, etc. Esas bancadas tienen un mes para decidir si hacen oposición, hacen parte del gobierno o se declaran independientes. Pero es bueno anotar. Esa calificación dura un año, ¿no? Esa calificación dura un año, pero es bueno notar que la posición asumida a nivel nacional no compromete las decisiones de las asambleas de los consejos. Y aquí permítame también hacer una claridad que ha generado controversia, problemas. Los segundos en votación, mandato constitucional previsto en el artículo 112 de la Carta. El segundo en votos tiene derecho a ocupar la curul en el Senado, en la vicepresidencia, en la Asamblea o en el Consejo. Pero ha habido una discusión bizantina que ha generado daño, que dice que el grupo significativo de ciudadanos no tiene derecho a ese cupo. Eso es un error bárbaro. La norma simplemente dice, el que ocupe el segundo puesto en votación para la presidencia, para la vicepresidencia, para la gobernación o para la alcaldía. No hace discriminación de ninguna especie. De manera que ese es el concepto, la aseveración que le hace el autor de la reforma constitucional que habla en este programa, Eduardo Enríquez Maya, senador de la República, oriundo del departamento de Nariño. Bueno, senador, una cosa. Es bueno aclararle a la ciudadanía y sobre todo a los que van a participar de los consejos y asambleas, ojo, que cuando van a ser gobiernistas, significa que van a participar del gabinete departamental o municipal,
Cuando van a ser independientes no significa que van a participar del gobierno, tanto departamental como municipal. Y si van a ser de oposición, menos. Y para ello tienen que esperar un año si quieren cambiar de postura. Es lo que dice la norma y lo que dice el estatuto de oposición. Así es. ¿Sí? Para que quede claro, porque ahorita van a entrar y van a entrar con reglas diferentes los consejos y las asambleas. Y esto es necesario dejarlo claro al país, porque además los tiempos no son muchos, son cortos. Imagínense que para poder aceptar que usted entra de segundo, entra como concejal o como diputado, usted necesitaba, si no, 24 horas. Ahorita para declararse en este estado de oposición independiente o gobernista necesita, ¿cuántos días, senador? Un mes. Un mes, 30 días calendario. O sea que los tiempos son demasiado cortos. ¿Cómo se imagina usted, senador, que va a repercutir esto en la vida territorial? Bueno, va a generar un poco, creo, de problema el hecho de declararse como partido de gobierno. Se ha pensado que ser partido de gobierno es para recibir puestos, para recibir contratos. No, es ¿Eso para no, desarrollar... ¿Eso no es lo que hace en el Congreso del Gobierno Nacional? Es para desarrollar políticas públicas de beneficio para la comunidad. Ejemplo, si yo perdiera la gobernación del departamento de Nariño, lástima que el segundo en votos en Nariño no aceptó, lástima grande. Si yo hubiera perdido la gobernación de Nariño, yo aceptaba la asamblea del departamento. Y conversaba con el gobernador y le decía, bueno, yo quiero ser un partido de gobierno. ¿Para qué? Para gobernar en políticas públicas, en proyectos, en alzar la voz ante el gobierno nacional, cobrar la deuda social de los distintos gobiernos que han abandonado a Nariño. Eso es hacer parte de gobierno. No que le den una secretaría de mala muerte para que uno sea complaciente hasta con los errores del gobernante o con la inmoralidad del gobernante. No. Eso es bueno dejarlo claro. Esa es la filosofía, creo yo, que previeron los señores que metieron esa figurita ahí, perdón la expresión, como dijeron un día en las Cortes, como parte del árbol envenenado. Eso a mí no me gusta que le hayan dado esa variable. ¿Se hace gobierno o se hace oposición definitivamente? Bueno, pero realmente, pero es que es una figura muy interesante, senador. Es bueno aclarar eso que estaba diciendo, porque lo que se conoce del Congreso con el Ejecutivo es que el Ejecutivo realmente compra el Congreso a través de la mermelada y el clientelismo. Y entonces a los partidos de gobierno les dan esta para que apoyen todas las iniciativas del gobierno. En los departamentos, en la alcaldía, eso también es igual, ¿sí? Lo que se busca con esta iniciativa de independientes, oposición y de gobierno es que realmente se vayan cambiando esas costumbres políticas de la mermelada y el clientelismo, es lo que yo entiendo. Esa fue nuestra inspiración, ir cortando a raíz ese árbol que ha generado tantas dificultades de compartir gobierno, de compartir errores, de ser complaciente, etcétera, etcétera. Yo creo que los partidos que están en la oposición se convierten en partidos de alternativa de poder. Y allá tiene que apuntar la democracia. Vamos paso a paso. Mire, yo me siento feliz de mi tarea en el Congreso de la República porque tuvimos la oportunidad de modificar el régimen del control político y la moción de censura. Tuvimos la oportunidad de legislar. Porque antes había moción de censura y los ministros renunciaban antes de la moción. Sí, ahorita tiene aplicabilidad porque de todas formas continúa el proceso. Esa es una norma nuestra. Ahora tenemos la oportunidad de los segundos en votación. Además, mire, yo soy el autor del concurso de personeros para que prime la capacidad, las buenas maneras y ese funcionario sea representante del Ministerio Público. Soy el autor de la reforma constitucional para que el registrador nacional del Estado Civil sea escogido a través del concurso de méritos. De manera que esos aportes le hemos hecho nosotros, sin olvidar también la ley de los concejales, que ahora los señores concejales tienen derecho a pensión de jubilación. Eso sería maravilloso. De manera que
Algo hemos contribuido nosotros para, repito una y mil veces, para fortalecer la democracia y para que a través de ese fortalecimiento de la democracia se recobre la confianza perdida de la ciudadanía en las instituciones políticas de Colombia. Oiga, senador, se nos está acabando el tiempo, pero yo sé que usted es un senador pastuso, nariñense, y los pastusos se han caracterizado, y los nariñenses en Colombia, por poseer muchos orgullos. ¿Cuál es su mayor orgullo, senador? Ser padre de familia, haber sido y ser maestro, para enseñar con humildad lo poquísimo que sé, y pensar que el futuro de Colombia se hace con el concurso de los buenos hijos. Yo hago parte de ese grupo para pensar en el futuro de Colombia y dejar un país que sea ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ese es mi orgullo y por eso estamos trabajando sin descanso. Qué bonitas palabras. Eso significa que Nariño todavía existe para los colombianos. Porque se encuentran una ciudad, un territorio muy abandonado, muy olvidado por el Estado. Mira, te voy a contar otro orgullo. Ser nariñense, ser pastuso es un honor que cuesta. Allá existen los mejores carnavales del mundo, los mejores tríos del mundo, la mejor comida del mundo y los más inteligentes del mundo. Ay, los músicos, porque usted es cantante de salsa. Bueno, despídase de senador porque llegamos al final de nuestro programa. Aspiro a haber despejado algunas inquietudes aquí en el Congreso de la República a sus órdenes. Soy conservadora, mucho honor, nariñense y pastuso de tiempo completo. Muchas gracias y hasta pronto. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. No me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante a rayar el día y que el idilio perdure siempre a llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía.